Atención tribu, al hablar gran jefe. Buenos días, este es el seminario número 3 y le vamos a hablar sobre la historia clínica, diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento. Ahora empezaremos con la realización de la historia clínica. Realizar una historia clínica en la odontología es un proceso esencial que permite al odontólogo recopilar información relevante sobre el paciente para ofrecer un diagnóstico y tratamientos adecuados. Hay 10 procedimientos a tomar en cuenta al momento de hacer la historia clínica y empezamos con identificación del paciente, datos personales, nombre completo, edad, dirección, número de teléfono y datos de contacto de emergencia. Fecha de la consulta, registrar la fecha en la que se realiza la evaluación. 2. Motivo de consulta. Descripción del problema, preguntar al paciente por qué acudió a la consulta dental. Es importante que el paciente exprese con sus propias palabras su motivo, ya sea dolor, estética, chequeo. 3. Antecedentes médicos. Antecedentes personales. Registrar enfermedades previas, cirugía, hospitalizaciones, alergias, especialmente a medicamentos o materiales dentales y medicamentos actuales. Antecedentes odontológicos. Historia de tratamientos dentales previos como extracciones, endodoncias, ortodoncias, prótesis. Antecedentes familiares, enfermedades dentales o sistémicas relevantes en la familia que puedan influir en la salud bucal. 4. Historia de la enfermedad actual. Inicio y curso. Detallar cuándo comenzó el problema actual, por ejemplo, dolor dental y cómo ha evolucionado. Síntomas asociados. Preguntar sobre otros síntomas como sensibilidad, inflamación, sangrado de encía, mal aliento. 5. Revisión de sistemas. Realizar una revisión breve de sistemas relacionados con la salud vocal y general como problemas respiratorios que pueden afectar al tratamiento. Trastornos gastrointestinales que pueden influir en la salud bucal, entre otros. Examen clínico. Inspección visual. Evaluar la cavidad bucal, dientes, encías y tejidos blandos. Buscar signos de caries, lesiones, inflamación o infecciones. Exploración manual. Usar un instrumento para examinar los dientes y encías más a fondo. Radiografía. Solicitar radiografía según sea necesario para evaluar la salud dental y ósea. Por ejemplo, radiografías periapicales o panorámicas. 7. Diagnósticos odontológicos. Basado en la información recopilada y el examen clínico, formular un diagnóstico inicial que guiará el tratamiento propuesto. 8. Plan de tratamiento. Opciones de tratamiento. Proponer un plan que pueda incluir limpieza dental, restauraciones, tratamientos de conducto, ortodoncia, cirugía oral o cualquier otro procedimiento necesario. Educación del paciente. Explicar al paciente las opciones de tratamiento, los procedimientos involucrados y los costos asociados. Seguimiento. Establecer un plan de seguimiento para evaluar la evolución del tratamiento y programar citas futuras. 9. Documentación. Registrar toda la información en forma clara y precisa en la historia clínica, asegurándose de que ésta esté completa y organizada para futuras consultas. 10. Consentimiento. Informar. Obtener el consentimiento informado del paciente antes de realizar cualquier procedimiento. Esto implica explicar los riesgos y beneficios del tratamiento propuesto. Historia periodontal se refiere a la recopilación de información detallada sobre la salud de las encías y la estructura de soporte de los dientes de un paciente a lo largo del tiempo. Es un componente crucial del examen periodontal y es esencial para diagnosticar, planificar el tratamiento y monitorear las enfermedades periodontales. La historia periodontal generalmente incluye los siguientes aspectos. 1. Historia clínica del paciente. Información personal, nombre, edad, sexo. Motivo de consulta. ¿Cuál es el problema principal que trae el paciente? Historia médica. Enfermedades sistemáticas, medicamentos que toma el paciente, alergias, cirugías previas o hábitos que puedan influir en la salud periodontal. Historia dental. Experiencia dental previa, frecuencia de visitas al dentista, higiene bucal en casa, frecuencia de cepillado, uso de hilo dental u otros adimentos, tratamientos dentales previos, incluyendo tratamientos periodontales. Historia periodontal previa. ¿Ha tenido pacientes problemas de encía antes? ¿Qué tratamiento recibió y cómo respondió? Historia familiar. ¿Hay antecedentes familiares de enfermedad periodontal o pérdida de dientes? 2. Examen clínico periodontal. Este es un examen detallado de los tejidos periodontales en el momento de la evaluación. Incluye evaluación de la encía,
color, forma, tamaño, consistencia, presencia de sangrado del sondaje o presencia de exudado, pus. Medición de la profundidad del sondaje. Se mide la distancia desde el margen gingival hasta la base de la bolsa periodontal, utilizando una sonda periodontal calibrada. Medición del nivel de inserción clínica. Se mide la distancia desde la unión amelocementaria hasta la base de la bolsa periodontal. Esta medida es crucial para evaluar la pérdida de soporte periodontal a lo largo del tiempo. Evaluación de la recesión gingival. Se mide la distancia desde la LAC hasta el margen gingival. Evaluación de la movilidad dental. Se evalúa el grado de movimiento de cada diente. Evaluación de las furcas. En dientes multirradiculares se evalúa la afectación de la zona entre las raíces. Evaluación de placa y cálculo. Se registra la presencia y cantidad de placa bacteriana y cálculo en la superficie dental. Evaluación de factores locales. Presencia de restauraciones desbordantes, caries cervicales, malposiciones dentarias, etc., que puedan contribuir a la enfermedad periodontal. Examen oclusal. Se evalúa la forma en que los dientes superiores e inferiores entran en contacto. 3. Examen radiográfico. Las radiografías son esenciales para evaluar el hueso de soporte alrededor de los dientes. Permiten visualizar niveles del hueso alveolar, pérdida ósea, compromiso de furcas, presencia de factores locales como cálculos subgingivales o lesiones o endoperiodontal. Pruebas complementarias. Análisis microbiológico para identificar las bacterias específicas presentes en las bolsas periodontales. Pruebas genéticas para evaluar la predisposición genética en la enfermedad periodontal. Importancia de la historia periodontal. Diagnóstico preciso. Permite diferenciar entre gingivitis y periodontitis, así como clasificar la severidad y extensión de la enfermedad periodontal. Planificación del tratamiento individualizado. La información recopilada guía la selección de las terapias más adecuadas para cada paciente. Evaluación del pronóstico. Ayuda a predecir la posible evolución de la enfermedad y la respuesta al tratamiento. Monitoreo de la enfermedad y la respuesta al tratamiento. Permite comparar los datos a lo largo del tiempo para evaluar la eficacia del tratamiento y detectar signos de progresión o recurrencia de la enfermedad. Establecimiento de una línea base. Proporciona un registro del estado periodontal inicial del paciente para futuras comparaciones. Mi nombre es Génesis Suárez, les voy a hablar sobre el periodontodiagrama. El periodontodiagrama, también conocido como registro periodontal o gráfico periodontal, es una herramienta utilizada por los profesionales de la odontología para documentar la salud periodontal de un paciente. Este diagrama permite visualizar y analizar la condición de los tejidos de soporte de los dientes, como las encías y el hueso alveolar. A continuación, les voy a nombrar los pasos para realizar un periodontodiagrama. Preparación del paciente. Historia clínica. Se revisa la historia médica y dental del paciente para identificar factores de riesgo y antecedentes revelantes. Consentimiento informado. Se obtiene el consentimiento del paciente para realizar el examen periodontal. Examen clínico. Inspección visual. Se examinan las encías y los dientes en busca de signos de inflamación, sangrado, resección gingival, profundidad de sondaje y otros indicadores de salud periodontal. Sondaje periodontal. Se utiliza un instrumento llamado sonda periodontal para medir la profundidad de los surcos gingivales alrededor de cada diente. Esto se hace en diferentes puntos, generalmente en 6 puntos por dientes: mesial, vestibular, distal, lingual y 2 puntos interproximales. Registro de datos. Profundidad de sondaje. Las mediciones obtenidas se registran en el periodontodiagrama. Se anotan las profundidades en milímetros para cada uno de los puntos medidos. Sangrado al sondaje. Se registra si hay sangrado al sondar cada punto, lo que indica inflamación. Resección gingival. Se mide la cantidad de resección gingival y se registra en el diagrama. Movilidad dental. Se evalúa la movilidad de los dientes y se anota cualquier grado de movilidad observado. La pérdida de inserción. Se calcula y registra la pérdida de inserción clínica, que es la combinación de la profundidad de sondaje y la resección gingival. Interpretación y análisis. Clasificación. Los resultados se analizan para clasificar la condición periodontal del paciente. Por ejemplo, gingivitis, periodontitis, leve, moderada o severa. Plan de tratamiento. Con base en los hallazgos del periodontodiagrama, se elabora un plan de tratamiento adecuado que puede incluir limpieza dental, raspado y alisado radicular, terapia antibiótica o cirugía periodontal si es necesario. A continuar, hablaremos un poco sobre lo que es el índice de placa, también conocido como índice de Piofiano.
Tiene como objetivo evaluar la presencia de placa bacteriana en las superficies dentales. Para su realización se utilizan materiales como un espejo dental y, opcionalmente, un agente revelador de placa. Procedimiento. Preparación. El paciente se sienta cómodamente bajo buena iluminación. Aplicación del agente revelador. Se puede utilizar un revelador que tiñe la placa bacteriana facilitando su identificación. Inspección y registro. Se evalúan las superficies dental que incluyen vestibular, lingual y las proximales. Se registra la presencia de placa usando un sistema de puntuación. Sistemas de puntuación. Tenemos el índice de Loe y Silnes, que evalúa cada diente en 4 superficies con una escala de 0 a 3. El índice simplificado, que se centra en 6 dientes y solo en la superficie con más placa. Índice de presencia-ausencia, que registran simplemente la detección de placa. Cálculo e interpretación. El cálculo del índice se efectúa en función del sistema utilizado, donde un índice más alto indica una mayor cantidad de placa y una higiene bucal deficiente. Se clasifican en rangos de higiene desde excelente hasta mala. Importancia. La relevancia del índice de placa radica en su capacidad para evaluar la higiene bucal, motivar a los pacientes y monitorear la efectividad de tratamientos. También se utiliza en investigación epidemiológica para estudiar hábitos de higiene dental entre diferentes poblaciones. El índice de sangrado gingival se utiliza para evaluar la inflamación gingival mediante la presencia de sangrado al sondaje en las encías. El procedimiento incluye la preparación del paciente, el sondaje suave con una sonda periodontal y la evaluación del sangrado después de un breve periodo de espera. Existen distintos sistemas de puntuación para clasificar la presencia de sangrado, como el índice de sangrado papilar y el índice de sangrado sulcular, que evalúan el sangrado en diferentes áreas de la encía en una escala de 0 a 5. Los índices más simples incluyen sistemas de presencia-ausencia que registran si hay sangrado en un sitio específico. El cálculo del índice se basa en el número de sitios sangrantes y su interpretación indica que un mayor porcentaje de sitios con sangrado está asociado a mayor inflamación gingival. Este índice es crucial para detectar la gingivitis en etapas tempranas, diagnosticar enfermedades periodontales, monitorizar tratamientos periodontal y evaluar la salud gingival del paciente. Asimismo, puede motivar a los pacientes a mejorar su higiene bucal al visualizar los resultados. El índice de sangrado gingival junto con el índice de placa son herramientas valiosas para los profesionales de la salud dental, facilitando el diagnóstico y monitoreo del estado de la salud del paciente. El diagnóstico. El diagnóstico es un proceso mediante el cual un profesional de la salud determina la enfermedad o condición del paciente a través de las evaluaciones de los signos y síntomas que tenga el paciente. Este proceso implica la recaudación de sus datos personales, los exámenes físicos, exámenes radiográficos, análisis de laboratorio o otras pruebas específicas que necesite dicho paciente. Esto es sumamente fundamental para tener un buen plan de tratamiento y prever un buen diagnóstico. Ahora, los signos y síntomas. Los signos son manifestaciones clínicas objetivas. ¿Qué quiero decir con objetivo? Que estas pueden ser medidas y observadas, como por ejemplo si es fiebre, si son erupciones subcutáneas o la coloración del paciente. En cambio, los síntomas los podremos obtener de manera subjetiva, que estas no las va a reportar el paciente y no pueden ser medidas, como el dolor, si el paciente tiene náuseas, mareos o si sufre de depresión. Ahora, el proceso diagnóstico. Para tener nosotros un buen diagnóstico debemos pasar por distintos pasos. El primero tenemos la historia clínica, que acá obtendremos la información personal del paciente, como ya lo he dicho antes. Tendremos sus antecedentes personales, antecedentes familiares, si sufre algún tipo de enfermedad, entre otras cosas. De segundo tenemos el examen físico. El examen físico nosotros observaremos el estado general del paciente y palparemos si tiene alguna malformación. Tenemos las pruebas diagnósticas que, como lo había dicho antes, serían las exámenes radiográficos, exámenes de laboratorio o pruebas específicas que se requieran en dicho paciente.
Como cuarto paso tenemos la evaluación diferencial. Acá consideraremos posibles diagnósticos basados en la combinación de los datos que obtengamos según los signos, síntomas y los resultados de las pruebas. Como diagnóstico final, nosotros una vez que recopilemos toda esa información, tendremos un veredicto o una conclusión sobre lo que tenga el paciente y este será nuestro diagnóstico definitivo. Bueno, tenemos también tipos de diagnóstico. Tenemos un diagnóstico clínico, el cual se basa en la evaluación de los signos y síntomas y los exámenes complementarios recaudados. Tenemos un diagnóstico diferencial, el cual serían las posibles otras enfermedades que podría tener nuestro paciente. Tenemos un diagnóstico presuntivo, que este se utiliza cuando hay una alta sospecha de una enfermedad en específico. Y por último tenemos el diagnóstico definitivo. El diagnóstico definitivo es la confirmación a través de los exámenes complementarios, los exámenes físicos, el interrogatorio que se le hace al paciente y tenemos una conclusión como tal del diagnóstico o de la enfermedad que padece nuestro paciente. Por último tenemos los exámenes complementarios. Los exámenes complementarios son las herramientas y la ayuda que nosotros utilizaremos como profesionales de la salud para nosotros poder determinar un plan de tratamiento y un buen diagnóstico. Dentro de los exámenes complementarios que nosotros tenemos en el área de la salud bucodental está principalmente las radiografías dentales. En estas nosotros podremos visualizar lo que no podemos ver a simple vista en la boca de nuestros pacientes. Tenemos distintas radiografías como las radiografías periapicales, que se basan principalmente en la parte periapical de nuestros dientes o en el ápice de nuestros dientes. Y tenemos también las radiografías panorámicas, que podremos observar completamente las dos arcadas de nuestro paciente y parte de los senos paranasales del paciente. También tenemos los exámenes de laboratorio. Esto es sumamente importante, ya que a la hora de nosotros poder tratar a nuestro paciente podremos saber si tiene un proceso de coagulación correcta, si tiene correctamente los valores en sangre como los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. También tenemos los exámenes clínicos, que estos son los que nosotros podemos observar a simple vista y también podemos palpar. También hay un examen clínico muy importante en la odontología, que es la prueba de vitalidad del diente, que aquí se utilizan herramientas térmicas, por así decirlo, que probamos la vitalidad del diente a través de el frío o el calor, a ver si tiene sensibilidad. También tenemos pruebas de diagnóstico periodontal. Aquí hacemos lo que es el sondaje periodontal. Mide la profundidad de los surcos gingivales para evaluar la salud periodontal y detectar enfermedades como la gingivitis o la periodontitis. También tenemos el índice de placa o biofilm. También tenemos los modelos de estudios como el yeso, para nosotros poder tener una réplica de las arcadas dentarias de nuestro paciente y de sus dientes, de la morfología de sus dientes. Y por último, las evaluaciones funcionales, como la evaluación de la articulación temporomandibular, si tiene una buena oclusión, qué tipo de mordida tiene. Y estos pueden ser algunos de los exámenes complementarios que nos ayudan a nosotros como odontólogos a determinar un buen diagnóstico, pronóstico y un plan de tratamiento para nosotros poder tratar a nuestro paciente. Yo les voy a hablar sobre el pronóstico. El pronóstico es una predicción de la forma en que los tejidos pueden responder al tratamiento. Antes de formular un plan de tratamiento definitivo, se debe establecer un pronóstico. Eso permite no solo elegir el tratamiento, sino lo que es más importante, confirmar que el tratamiento está justificado en un intento de conseguir la estabilidad periodontal a un largo plazo.
La predicción del futuro puede ser un ejercicio peligroso, pero es posible predecir el comportamiento futuro de los tejidos periodontales basándose en el modo de cómo se han comportado en el pasado frente a los factores de producción de enfermedad. Ahora, hay ciertos parámetros o factores que pueden influir en el pronóstico, como pueden ser la edad del paciente, ya que junto con la extensión de la destrucción periodontal proporciona una idea de la rapidez con que se ha producido la destrucción. Cuanto mayor es el individuo o la persona, mejor es el pronóstico para cualquier grado de destrucción periodontal. Extensión de la destrucción periodontal está representada por la cantidad de pérdida del hueso alveolar conservada en la radiografía, evidentemente. Cuanto mayor es la cantidad de pérdida ósea, peor es el pronóstico. Ahora, en los tipos de pronóstico existe el pronóstico provisional, que se establece inicialmente basado en la información disponible antes de comenzar el tratamiento. Puede ajustarse conforme se obtienen más datos clínicos. Pronóstico definitivo se determina después de completar el tratamiento y evaluar la respuesta del paciente. Este es más preciso y refleja el estado final de la salud periodontal. Pronóstico excelente. Esto indica que el soporte periodontal es adecuado y los factores etiológicos están controlados. Pronóstico bueno. Aunque hay pérdida de tejido, el pronóstico sigue siendo favorable con un buen control, higiene y cooperación del paciente. Pronóstico regular. Existe una pérdida moderada de tejido, pero aún es posible mantener esta salud periodontal con un esfuerzo adicional. Les hablaré sobre el plan de tratamiento. Una vez determinados diagnóstico y pronóstico, se formula el plan terapéutico. El plan de tratamiento es la guía para atender el caso e incluye todos los procedimientos requeridos para establecer y conservar la salud bucal, incluidas las siguientes decisiones: dientes por conservar o extraer, tratamiento de bolsas por técnicas quirúrgicas o no quirúrgicas y las técnicas aplicables, necesidad de corrección oclusiva antes del tratamiento de las bolsas, durante o después de él, institución de tratamiento por implantes, necesidad de restauraciones temporales, restauraciones definitivas necesarias después del tratamiento y elección de los dientes pilares en caso de prótesis fija, necesidad de consulta ortodóntica, tratamiento de endodoncia, consideraciones cosméticas del tratamiento periodontal, secuencias del tratamiento. Los sucesos imprevistos después del tratamiento pueden exigir la modificación del plan terapéutico inicial. Sin embargo, con excepción de las urgencias, no debe iniciarse tratamiento alguno hasta no establecer el plan terapéutico. Fases del tratamiento. El tratamiento incluye las siguientes fases. La fase preliminar consiste en el diagnóstico y tratamiento de emergencias, ya sean de origen periodontal, pulpar u otro. Las emergencias periodontales más frecuentes son el absceso periodontal agudo y la gingivitis úlcero-necrotizante. También, como parte de esta fase del tratamiento, extraer los dientes que no se pueden salvar. Estas extracciones a veces deben ser seguidas por la confección de prótesis removibles temporarias, que se usarán por algunos meses hasta llegar a la fase 3, en la que se reemplazarán por restauraciones definitivas. La fase 1 o etiotrópica consiste en la eliminación de la placa bacteriana y los factores que favorecen su acumulación. Ello implica instruir al paciente para una adecuada eliminación diaria de placa, eliminar los cálculos por medio del raspaje de la superficie radicular y su alisamiento ulterior, corrección de las obturaciones desbordantes y áreas lesivas de las prótesis fijas y removibles, tratamiento y obturación temporaria o definitiva de caries situadas cerca del margen gingival, ajuste oclusal, movimientos ortodónticos menores o ferulización temporaria, si estuvieran indicados. Evaluación de la respuesta a la fase 1. Se examina y se evalúa la remisión de la inflamación gingival y la disminución de la profundidad de las bolsas periodontales, como también la eficacia y el grado de cooperación del paciente en el control diario de la placa. La fase 2 o quirúrgica incluye la cirugía periodontal, la colocación de implantes y la realización de tratamientos endodónticos indicados. La fase 3 o restauradora se realizan las obturaciones y prótesis fijas o removibles definitivas. La fase 4 o de mantenimiento. En esta fase, llamada también terapia periodontal de soporte, se procede con intervalos variables según el caso
a examinar el estado gingival, la presencia de placa, cálculos y otros factores irritativos y la higiene bucal realizada por el paciente. Raspaje supragingival y subgingival y pulido radicular si fueran necesarios. Refuerzo, motivación y reenseñanza si fuera necesario de las técnicas de la higiene bucal. Esta fase es sumamente importante para mantener el estado de la salud conseguido en la fase 1 del tratamiento. Por ello es aconsejable poner al paciente en fase de mantenimiento inmediatamente después de completada la fase 1 y pasar a la fase 2 o 3 según el requerimiento de los casos.